Hola y bienvenida a otro nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver lo que es la descomposición de números en factores primos. Primero vamos a recordar lo que son los números primos. Algunos números, por ejemplo el 7, el 13 o el 19, solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo. Esos números se llaman números primos y este conjunto se denota por la letra P mayúscula. En este conjunto aparecen números como el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. Hay infinitos números primos. Y los números que no son primos se llaman números compuestos. Si se fijan en este conjunto, todos estos números solamente se pueden dividir entre uno o entre ellos mismos de tal forma que la división sea exacta. Por eso es que se les conoce como primos. Descomponer un número en factores primos es expresarlo como producto de números primos. En la práctica, para descomponer un número en factores primos, se divide sucesivamente por los números primos, comenzando por el primer número primo hasta que se encuentre un cociente que sea igual a 1. Esta descomposición de factores primos es muy importante y se puede utilizar para, por ejemplo, simplificar fracciones, por decir algo. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden descomponer el número 180 en factores primos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir esta tabla. De esta forma construimos la tabla. Del lado izquierdo vamos a poner el número 180 primero. Y del lado derecho vamos a ir poniendo sus divisores. Factores primos, obviamente. 180 es divisible por 2 porque termina en 0. Entonces, del lado derecho ponemos el número 2 y ahora dividimos 180 entre 2 y nos va a quedar 90. Ahora, 90 sigue siendo divisible por 2. Entonces ponemos el 2 del lado derecho otra vez y dividimos 90 entre 2, nos queda 45. 45 ya no es divisible por 2 porque no termina en cifra par. Pero si sumamos las dos cifras, 4 más 5 es 9. Y entonces eso nos dice que esta 9 es múltiplo de 3. Entonces 45 es divisible por 3. Entonces ponemos el 3 del lado derecho y dividimos 45 entre 3. Nos queda 15. 15 también es divisible por 3. Entonces volvemos a poner el 3 del lado derecho y dividimos 15 entre 3, nos queda 5. Finalmente 5 es un factor primo o un número primo. Entonces el único número por el que lo podemos dividir además del 1 es por sí mismo. Entonces ponemos el 5 del lado derecho y 5 entre 5 nos queda 1. Ya llegamos a la unidad, entonces terminó nuestra descomposición en factores primos. ¿Esto qué significa? Que el 180 se puede escribir como el producto de 2 por 2 por 3 por 3 por 5, que son los números que extrajimos en esta columna del lado derecho. Si se fijan, cada uno de estos números es un número primo, entonces el 180 ya lo descompusimos en sus factores primos. Ahora vamos con otro ejemplo. Ahora nos piden descomponer el número 225 en factores primos. Vamos a construir nuestra tabla. Del lado izquierdo vamos a poner primero el 225. 225 no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Entonces ponemos el 3 del lado derecho y dividimos 225 entre 3 y nos queda 75. 75 nuevamente es divisible por 3. Entonces ponemos el 3 del lado derecho y dividimos 75 entre 3, nos queda 25. 25 ya no es divisible por 3, pero sí es divisible por 5, que es el siguiente número primo. Entonces dividimos 25 entre 5 y nos queda 5. 5 finalmente es un número primo,
Entonces dividimos 5 entre sí mismo y finalmente llegamos a la unidad. Por tanto, el 225 lo podemos escribir en factores primos como el producto de 3 por 3 por 5 por 5. Ahora, como último ejemplo, nos piden descomponer el número 452 en factores primos. Construimos nuevamente nuestra tablita. Del lado izquierdo vamos a poner el 452 y del lado derecho los factores que dividen a 452. 452, como termina en 2, es divisible por 2. Dividimos 452 entre 2 y nos queda 226. 226 nuevamente es divisible por 2, entonces dividimos 226 entre 2 y nos queda 113. Ahora, 113 no es divisible por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7. Si vemos el 113 un poquito más a fondo, nos vamos a dar cuenta que 113 es un número primo, de hecho. Entonces, el único número que divide al 113 además del 1 es el mismo. Entonces ponemos del lado derecho 113 y dividimos 113 entre 113 y nos queda la unidad. Ya terminamos nuestra descomposición en factores primos. Por tanto, el 452 se puede escribir como 2 por 2 por 113. No importa que este número sea mucho más grande que los otros dos. Como es un número primo, nuestra factorización o nuestra descomposición en factores primos es correcta, porque el 113, aunque sea muy grande, sigue siendo un número primo. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video.